El plan surgió de manera espontánea, como suelen hacerlo las mejores aventuras. Éramos un grupo de amigos, Daniel, Julia, Ricardo y yo, Pedro. Decidimos escalar una montaña aislada que había captado nuestra atención debido a los rumores de extraños fenómenos en su cumbre. Siempre fuimos aficionados a lo paranormal y a lo desconocido, así que la idea de explorar ese lugar nos resultaba irresistible. La mañana de la partida, el cielo estaba nublado y el aire olía a lluvia. Nos reunimos en la base de la montaña, cargados con mochilas llenas de suministros y equipo de escalada. Desde el primer paso, sentí inquietud, como si la montaña misma nos estuviera observando. La vegetación era densa y el sendero apenas visible, lo que hacía que cada paso fuera una lucha contra la naturaleza. A medida que ascendíamos, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La luz del sol apenas penetraba a través de las nubes y las copas de los árboles creaban sombras extrañas que parecían moverse con vida propia. Julia comentó que sentía como si algo nos estuviera siguiendo, pero tratamos de calmar nuestros nervios con risas y bromas. La primera anomalía que encontramos fue inquietante. En medio del sendero, un círculo de árboles completamente secos destacaba entre la vegetación exuberante que los rodeaba. Los árboles sin vida parecían haber sido carbonizados desde el interior, pero no había señales de fuego. Nos miramos sin saber qué decir, una sensación de miedo creció apoderándose de nosotros. «Esto no parece natural», dijo Daniel, su voz reflejando la inquietud que todos sentíamos. «Debe haber alguna explicación», respondió Julia, tratando de sonar racional, aunque su tono traicionaba su nerviosismo. Decidimos seguir adelante, tratando de ignorar lo que habíamos visto. Pero la montaña no estaba dispuesta a dejarnos en paz. A medida que nos adentrábamos más, los fenómenos extraños se intensificaron. Percibimos ecos distantes que no tenían origen visible resonaban en el aire. En un momento, creí ver una figura oscura entre los árboles pero, cuando parpadeé, había desaparecido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y aceleré el paso para alcanzar al grupo. Cada uno de nosotros parecía más alerta y tenso con cada metro que avanzábamos. Finalmente, llegamos a un claro cerca de la cima, donde decidimos acampar por la noche. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones y el crepitar del fuego. No podíamos quitarnos la sensación de que algo nos estaba observando desde la oscuridad. Nos sentamos alrededor del fuego, intentando distraernos con historias de viejas expediciones y planes para futuras aventuras. Sin embargo, estábamos tan tensos, que cada pequeño ruido en la noche parecía amplificado, haciendo que todos saltáramos nerviosos. «¿Escuchasteis eso?», susurró Ricardo, su rostro pálido a la luz del fuego. Nos quedamos en silencio, tratando de captar algún sonido. Entonces, lo oímos, un susurro apenas audible, como el murmullo del viento, pero con una cadencia que sugería palabras. Las llamas del fuego titilaron, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida. «Será el viento», sugirió Julia, aunque no parecía convencida. «No hay viento», respondí sintiendo como el miedo se instalaba en mi estómago. «Esto es algo diferente». Las horas pasaron lentamente. El fuego se fue apagando y las sombras se hicieron más profundas. Cada uno de nosotros luchaba contra el sueño, temiendo lo que podría acecharnos en la oscuridad. Decidimos turnarnos para hacer guardia, pero la vigilia resultaba casi insoportable bajo el peso de la incertidumbre. Durante mi turno, estaba sentado junto al fuego, avivando las brasas para mantener el calor y la luz, cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, el aire parecía más frío y un susurro lejano llegaba a mis oídos, como si alguien estuviera murmurando a nuestro alrededor. Desperté a Daniel para que empezara su turno y le conté lo que había sentido. Él asintió visiblemente preocupado, pero intentó calmarme. «Probablemente sea tu imaginación. Esta montaña tiene algo extraño, sí, pero no debemos dejar que nos asuste». Asentí, aunque no estaba convencido. Me acurruqué en mi saco de dormir, pero el sueño no llegaba. Los susurros continuaban y las sombras parecían moverse cada vez más cerca. Finalmente, el agotamiento me venció y caí en un sueño inquieto plagado de pesadillas. A la mañana siguiente,
el claro estaba bañado en una luz grisácea. Nos levantamos con pesadez, los rostros marcados por la falta de sueño y la tensión del día anterior. Decidimos continuar hacia la cumbre, esperando que la luz del día disipara el miedo que sentíamos. Sin embargo, la montaña parecía tener otros planes. A medida que ascendíamos, los fenómenos no solo continuaron, sino que se intensificaron. Encontramos otro círculo de árboles secos, esta vez con marcas de quemaduras que formaban patrones intrincados y sin sentido. Ricardo, siempre el más valiente del grupo, se acercó para examinarlo. «Esto no es natural», dijo con su voz temblando ligeramente. «Nunca he visto nada parecido». La atmósfera se volvía cada vez más densa y opresiva. Sentía como si estuviéramos siendo observados desde todos los ángulos. La vegetación, que antes había sido densa y vibrante, ahora parecía retorcida y enfermiza. Cada rama y hoja parecía estirarse hacia nosotros, como garras intentando atraparnos. El sendero se estrechaba y se volvía más empinado. La fatiga comenzaba a pasar factura, pero estábamos decididos a llegar a la cima. Fue entonces cuando encontramos algo que nos dejó sin aliento, una antigua cabaña de madera, medio derruida, que parecía haber sido abandonada hacía décadas. Nos acercamos con cautela, los corazones latiendo con fuerza. La puerta estaba entreabierta y un olor a humedad y descomposición emanaba del interior. Daniel, siempre el líder natural, sugirió que echáramos un vistazo. Dentro, encontramos un escenario de pesadilla. La cabaña estaba llena de símbolos tallados en las paredes, el suelo y el techo. Había muebles rotos y moho creciendo en las esquinas. En el centro de la habitación, una mesa estaba cubierta con objetos extraños, frascos de vidrio con sustancias no identificables, velas derretidas y lo que parecían ser restos de algún ritual. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó Julia, su voz apenas un susurro. «No lo sé, pero no me gusta», respondió Ricardo, retrocediendo hacia la puerta. De repente, un fuerte golpe resonó en la pared exterior de la cabaña, haciendo que todos saltáramos. Salimos corriendo, sin mirar atrás, sintiendo una presencia malévola que parecía seguirnos. No nos detuvimos hasta que estuvimos a una distancia segura, jadeando y con los corazones acelerados. El resto del día transcurrió en un silencio tenso. Nadie quería hablar sobre lo que habíamos visto en la cabaña, pero todos sabíamos que la montaña ocultaba secretos oscuros y peligrosos. Al caer la noche, llegamos a otro claro donde decidimos acampar. La sensación de ser observados no había disminuido. Nos sentamos alrededor del fuego, tratando de encontrar algo de consuelo en la luz y el calor. Los susurros regresaron, más fuertes y claros que nunca. Las sombras parecían acercarse cada vez más. Sabíamos que estábamos en peligro, pero no teníamos a dónde ir. La montaña nos había atrapado en su red de misterio y no teníamos más opción que enfrentarnos a lo desconocido que nos esperaba en la oscuridad. A medianoche, fui despertado por un sonido extraño, como un eco lejano de voces entrelazadas. El sonido resonaba en mi mente, confuso e inquietante, como si alguien me estuviera llamando desde las profundidades del sueño. Me levanté lentamente, tratando de entender qué estaba pasando. El aire era frío y una neblina espesa se había asentado sobre el claro. Salí de la tienda y vi a Daniel de pie en el borde del claro, mirando fijamente hacia la oscuridad. Me acerqué a él, llamándole en voz baja, pero parecía no darse cuenta de mi presencia. Sus ojos estaban vidriosos, en trance, y su cuerpo estaba rígido, como si una fuerza invisible lo controlara. «¿Qué pasa?», pregunté, sacudiéndolo ligeramente por los hombros. Pero no respondió. De repente, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar, un temblor profundo que parecía provenir del corazón de la montaña. Un resplandor anaranjado emanaba de un punto más allá del claro y sin pensarlo, el grupo entero se dirigió hacia él, arrastrados por una mezcla de curiosidad y miedo. Lo que encontramos allí fue más allá de cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado, una especie de portal, un vórtice de luz y sombras que parecía succionar el aire a su alrededor. El resplandor anaranjado se mezclaba con un oscuro torbellino de sombras, creando una visión hipnótica y estremecedora. Podíamos sentir una fuerza poderosa emanando del portal, atrayéndonos hacia él. Ricardo,
el más curioso y valiente del grupo, se acercó demasiado. En un parpadeo, fue arrastrado hacia el vórtice y desapareció en su interior. El pánico nos invadió y mientras intentábamos alejarnos, una fuerza invisible nos empujó hacia el portal. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies y todo se volvió negro. Cuando recobré la conciencia, me encontré en un lugar que no era la montaña. Parecía una versión retorcida de nuestro mundo, un reflejo distorsionado lleno de oscuridad y ecos de nuestras voces. El cielo estaba cubierto de nubes negras que giraban lentamente y el aire estaba cargado de una energía opresiva y antinatural. Las entidades que encontramos allí eran sombras con formas vagamente humanas, susurros de miedo y desesperación. Se movían en la penumbra, observándonos con ojos invisibles. Intentamos luchar, pero nuestras manos atravesaban sus cuerpos etéreos como si fueran humo. Julia fue la siguiente en caer, atrapada por una de esas sombras y llevada a las profundidades de la oscuridad. Sus gritos de pánico resonaban en el aire. Daniel y yo corrimos sin rumbo, tratando de encontrar una salida. El terreno era irregular, con árboles retorcidos y rocas afiladas que parecían cambiar de posición cada vez que nos acercábamos. La desesperación se apoderaba de nosotros, pero no podíamos rendirnos. Debíamos encontrar una manera de salir de ese lugar maldito. De repente, vimos una luz brillante en la distancia. Parecía un refugio seguro, una cabaña similar a la que habíamos encontrado en la montaña, pero con una luz cálida y acogedora que emanaba de su interior. Sin pensarlo, nos dirigimos hacia ella, con la esperanza de encontrar la salvación. A medida que nos acercábamos, la luz se hacía más intensa, iluminando el camino a través de la oscuridad. Pero algo no estaba bien. Las sombras a nuestro alrededor parecían inquietas, moviéndose con una velocidad y agresividad que antes no habíamos visto. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en gritos y lamentos que nos rodeaban por todas partes. Finalmente, llegamos a la cabaña. La puerta estaba abierta, y dentro había una chimenea encendida, muebles cómodos y una mesa puesta con comida. Era un contraste extraño y desconcertante con el mundo exterior. Entramos rápidamente y cerramos la puerta detrás de nosotros, intentando recuperar el aliento. Exploramos la cabaña, encontrando todo lo que necesitábamos para descansar y recuperarnos. Pero la sensación de inquietud no desaparecía. Las inscripciones en las paredes eran las mismas que habíamos visto en la cabaña de la montaña, aunque ahora parecían brillar con una luz tenue y siniestra. Nos sentamos junto a la chimenea, tratando de planear nuestro próximo movimiento. Pero antes de que pudiéramos decidir qué hacer, las sombras comenzaron a infiltrarse en la cabaña, deslizándose por debajo de la puerta y a través de las grietas en las paredes. Sus formas se materializaron en figuras oscuras y amenazantes que avanzaban hacia nosotros. Intentamos luchar, pero nuestras manos atravesaban sus cuerpos como antes. Corrimos hacia la puerta trasera de la cabaña, abriéndola de golpe y lanzándonos a la oscuridad exterior. Las sombras nos seguían, los susurros y lamentos persiguiéndonos a cada paso. Pero entonces, vimos una nueva luz en la distancia, más brillante y clara que la anterior. Con el corazón latiendo con fuerza, nos dirigimos hacia ella, con la esperanza de que esta vez encontraríamos la verdadera salvación. La luz provenía de un nuevo portal, diferente al anterior. Este era blanco y puro, emanando una energía que parecía más acogedora y segura. Sin dudarlo, saltamos hacia el portal, esperando encontrar una salida de ese mundo de pesadilla. Cuando atravesamos el portal, caímos de rodillas en un terreno familiar. Estábamos de vuelta en la montaña, pero algo había cambiado. El aire era fresco, pero seguíamos en una tenue oscuridad. Me levanté lentamente, mirando a mi alrededor con cautela. La luz nos había llevado a una cueva que parecía segura. Daniel y yo avanzamos con cautela, inspeccionando cada rincón mientras el resplandor de nuestras linternas barría las paredes cubiertas de inscripciones antiguas. No teníamos tiempo para detenernos a descifrar aquellos símbolos, pero algo en ellos me producía una sensación de angustia. Aún así, dentro de la cueva encontramos provisiones y antorchas, como si alguien hubiera estado allí antes que nosotros y preparado ese lugar como refugio. Nos acomodamos y tratamos de descansar. El sentimiento de seguridad fue efímero, el aire se estaba cargando de una energía densa y opresiva.
Intentamos dormir, pero el miedo y la tensión mantenían nuestros sentidos alerta. Cada pequeño ruido, cada susurro del viento, nos hacía saltar de nerviosismo. Mientras yacíamos en silencio, empecé a notar algo extraño, las inscripciones en las paredes parecían moverse, como si estuvieran vivas. Las figuras talladas cambiaban de forma y posición, creando patrones nuevos e inquietantes. Era como si la cueva estuviera comunicándose con nosotros, enviando un mensaje que no podíamos entender. Daniel trató de advertirme sobre algo, pero en ese momento, las antorchas se apagaron repentinamente y la oscuridad se hizo total. Unos segundos después, las paredes comenzaron a moverse, cerrándose sobre nosotros con un crujido ensordecedor. Intenté gritar, pero el miedo me había paralizado. Podía escuchar a Daniel gritar a mi lado, su voz llena de desesperación, pero sus gritos fueron ahogados por el sonido de la piedra que lo aplastaba. Me esforcé por moverme, por encontrar una salida, pero cada intento parecía inútil. Entonces, las sombras volvieron, más evidentes y amenazantes que nunca. Se materializaron a mi alrededor, sus formas oscuras y fluctuantes acercándose con intenciones claramente malévolas. Sentí manos invisibles agarrándome, tirando de mí hacia el fondo de la cueva. Intenté luchar, pero ya no tenía fuerza. Cada tirón, cada empujón, me sumía más en la desesperación. Justo cuando pensaba que todo había terminado, una luz cegadora y fría iluminó el lugar, forzándome a cerrar los ojos. Cuando volví a abrirlos, me encontré de nuevo en la montaña. Estaba solo, herido y desorientado. La sensación de alivio fue abrumadora, pero duró poco. Las sombras comenzaron a aparecer de nuevo, susurrando en mis oídos. Me di cuenta de la verdad estremecedora, la cueva, la luz, la salvación, todo era una trampa. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Me arrastré por el suelo, intentando encontrar un camino para regresar, pero el paisaje parecía cambiado, más hostil y extraño. El viento aullaba a mi alrededor, llevando consigo los ecos de las voces de mis amigos perdidos. Podía escuchar los susurros, cada vez más claros, diciéndome que no había escapatoria. La montaña me había atrapado. Lo sabía en el fondo de mi ser. Sentía su presencia en cada roca, en cada árbol retorcido. Sabía que me llevaría también. Ahora, mientras escribo estas palabras con manos temblorosas, intento advertir a cualquiera que encuentre estas notas. Si estás leyendo esto, huye. No cometas el mismo error que nosotros. La salvación es una trampa y la montaña nunca te dejará ir. Con mi última chispa de energía, dejo este escrito en una roca prominente, esperando contra toda esperanza que alguien lo encuentre y pueda evitar el destino que me espera. Mi visión se nubla, los susurros se vuelven gritos y sé que mi tiempo se acaba. Adiós. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.